Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy tengo un video súper especial porque en el video de hoy te voy a mostrar cómo tú puedes configurar las reglas de tu repricer. O sea, si tú tienes un repricer, muchas personas utilizan un repricer para ayudar a aumentar las ventas en Amazon. Entonces yo te voy a mostrar exactamente las reglas que yo utilizo para tener mejor ventas en Amazon. Así que si te interesa, quédate y comencemos con el video. Ok, entonces antes que nada, antes de mostrarte cuál es el repricer que yo utilizo y también mostrarte cuáles son las reglas que yo utilizo, quiero primero hablar un poco de un repricer. Muchas personas no saben, pero un repricer es como quien dice un software que te ayuda a mover tus precios, a tratar de maximizar tus ganancias. Así que hoy en día muchas personas, yo diría que más del 90% y cuidado sin más, de vendedores en Amazon utilizan un repricer. Eso quiere decir que si tú no tienes uno y tú estás cambiando los precios de tus productos manualmente, tú estás en desventaja con relación a los demás vendedores. Así que es muy importante que si ya tú tienes más, yo diría de 50, más de 75 ASINs y te está consumiendo muchísimo tiempo tú cambiando tus precios manualmente, yo creo que es un buen tiempo, una buena oportunidad para que tú consideres un repricer. Esto te va a ayudar, básicamente lo que el repricer va a hacer es que te va a aumentar las posibilidades de tú ganar el buy box. Ya aquí hemos hablado de lo importante que es el buy box. La mayoría de ventas en Amazon suceden en el buy box y esto es lo que el repricer va a hacer. Va a tratar de ayudarte a que tú tengas más posibilidades de ganarte el buy box. Ok, entonces en este caso te voy a mostrar el repricer que yo utilizo. Muchas personas me preguntan siempre cuál es el repricer que yo utilizo. Y el repricer que nosotros utilizamos es BeCool. Es uno de los más, yo diría, el más famoso, más popular. Así que ese es el que nosotros comenzamos a utilizar y no hemos quedado con BeCool. Entonces básicamente ellos están dando una prueba gratuita de 14 días. Pero quédate porque te voy a dar unas buenas noticias que tú tienes por ser parte de la comunidad. Antes de hablarte de eso, vamos a ir a ver los precios que tiene este repricer. Y como podemos ver aquí, ellos tienen varios, como digamos, varias suscripciones. El más vendido es este, que son $100 mensuales. Esa es la que nosotros estamos utilizando en nuestro negocio. Pero si tú lo pagas anualmente, entonces baja a $90 mensuales. Como podemos ver, ellos tienen una que es súper cara de 270. Así que ya aquí tiene que ver mucho qué tanto tú puedas pagar, qué tantos productos tú tienes. La ventaja que tiene este, que son de $100 mensuales, es que tú puedes tener, como podemos ver aquí, tú tienes listado disponible, tienes 10,000 listados, 10,000 ASIN que tú puedes tener en tu tienda y utilizar el repricer. Y aparte de eso, basados en las reglas o en la inteligencia artificial, entonces tú vas a tener 1,000 de esos 10,000 que tú puedas tener en el repricer. 1,000 de ellos tú vas a poder utilizar la inteligencia artificial, que es un método que ellos tienen para todavía ser muchísimo más efectivo. Pero yo me comuniqué con las personas de BeCool y ellos me dieron una buena noticia para mi comunidad. Y la buena noticia es que si tú te agregas al plan de este, que son $50 mensuales, pero si te agregas al que es anualmente, que te salen $45 mensuales, pero es muy importante que tiene que ser a la suscripción anual, lo que ellos van a hacer es que este plan solamente tiene 10 ASIN, 10 listado que tú lo puedes tener en la inteligencia artificial. Pero si tú utilizas el link que yo te voy a dejar en la caja de comentarios o en la caja de descripción, entonces tú vas a tener 100 productos, 100 listados que tú vas a poder utilizar con las reglas, basados en las reglas y en la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, aparte de eso, si tú te suscribes anualmente en este plan, entonces tú vas a tener 2 meses gratis. En total, ellos te van a dar 1 mes gratis de pruebas más 2 meses gratis por suscribirte con mi link. Sí, que tú vas a tener 100 productos que van a ser de la inteligencia artificial y vas a tener 3 meses totalmente gratis. Así que te voy a dejar toda la información, te voy a dejar el link para que tú puedas adquirir el plan a través de mi link. Así que nada, entonces básicamente después que ya tú tienes tu cuenta, que ya te creaste la cuenta con ellos, entonces ahora yo te voy a mostrar exactamente cómo yo configuro mis reglas para tener mayor oportunidad de ganarme el buy box. Ok, entonces una vez estemos dentro de nuestro dashboard, lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí arriba donde dice Repricing Rules. Estas son las reglas. Algo muy importante, BeCool acaba de
de introducir la versión en español de este programa. Así que si tú quieres cambiar tu cuenta, lo único que tú tienes que hacer es que puedes ir a tu cuenta de BeCool y luego aquí donde dice inglés solamente tenemos que seleccionar español y luego entonces ya nuestra cuenta va a estar completamente en español. Así que muy importante que tú la pongas en español si ese es el idioma que tú prefieres. Entonces vamos a ir aquí arriba donde las reglas de repricing. Y luego que ya tenemos las reglas de repricing, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una regla nueva. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle a agregar una regla nueva. Entonces, aquí arriba vamos a ver que tú vas, aquí dice impulsado con la AI, que es la inteligencia artificial. Si tú adquiriste el plan que acabamos de hablar, que ellos te van a dar 100 listados, 100 ASIN que tú vas a poder utilizar impulsado por la inteligencia artificial. Si tú no tienes ese, y si tú tienes el que es de $25 mensuales, entonces tú solamente vas a tener esta forma de las reglas. Así que ya depende, pero usualmente si tú tienes el de $25 mensuales, este es el que tú vas a tener. Entonces yo te voy a enseñar cómo tú puedes agregar una nueva regla. Ellos tienen ya reglas que son predeterminadas aquí, pero a mí siempre me gusta crear mi propia regla y eso es lo que te voy a mostrar. En este caso, vamos a darle a una regla personalizada. Eso es lo que queremos hacer. Y luego vamos a poner el nombre de la regla. No sé, le voy a poner prueba. Y luego, si tú quieres poner una descripción, lo puedes hacer y le vamos a dar a siguiente. Luego aquí es muy importante. Aquí es donde vamos a empezar a poner los datos que nosotros queremos hacer. Lo primero que nos va a preguntar es que con qué nosotros queremos competir. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. No queremos competir con el que tiene el precio más bajo. Queremos competir con el precio del buy box. Siempre es muy importante. No necesariamente el que tiene el precio más bajo en Amazon es quien genera la venta, sino el que tiene el buy box. Así que vamos a competir con quien tiene el buy box y solamente vamos a competir con Amazon. Vamos a competir con los vendedores FBA. No, yo no compito con vendedores FBM, así que voy a quitar estos dos FBM y nos vamos a quedar con estos que son con Amazon y con los dos FBA. Luego, aparte de eso, me dice establecer mis ofertas como. Aquí siempre vamos a seleccionar FBA, si eso es lo que estamos haciendo. Luego aquí también obtener las ofertas de competencia como FBA, también es muy importante esto. Y luego aquí nosotros podemos excluir cualquier vendedor. Tú puedes agregar el ID de un vendedor. No sé, si tú vendes libros y tú sabes que hay un vendedor que es súper grande, que vende muchísimos libros y tú no quieres competir con ese vendedor, tú puedes adquirir el ID y ponerlo aquí. Solamente tienes que excluir el ID, pero en mi caso no tocó eso. También excluir los vendedores con envío gratuito o como envío urgente, eso no lo tocamos. Lo que sí vamos a excluir es los vendedores que tengan una calificación positiva inferior a 80%. Esto quiere decir que si hay un vendedor que tiene las calificaciones positivas de menos de 80%, no vamos a competir, lo vamos a excluir con los vendedores que vamos a competir. Luego, excluir tipo de calificaciones de feedback. Eso también lo podemos, si tú quieres, puedes decir, si un vendedor tiene menos de 10 calificaciones, yo no quiero excluirlo. También excluir vendedores con productos pendientes de entrega. Esto es muy importante. Si tú tienes cualquier duda, puedes darle un clic aquí o poner el mouse. Y esto es cuando el producto está agotado, el artículo estará disponible para su envío en fecha futura. Eso aparece mucho, así que yo también lo excluyo eso. Y básicamente ya luego aquí yo no voy a excluir nada de esto. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a dar la siguiente. Entonces aquí esto es muy importante porque aquí lo que nos está diciendo es lo que vamos a hacer. Cuando el ganador de la buy box es superior al precio mínimo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este caso, al precio del buy box, muchas personas lo que dice es que le baje un centavo. Eso quiere decir, si la persona tiene el buy box y tiene el precio a $19.99, yo quiero que mi precio se ponga a $19.98 para bajarle un centavo y estar cerca del buy box. Pero a mí no me gusta hacerlo así. Yo aquí pongo 0. Yo quiero aquí que esté en 0. Yo quiero que matche el buy box. Si la persona está vendiendo a $19.99, yo quiero que mi precio también sea $19.99. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo empiezo a bajar un centavo y él tiene el repricer igual que yo, si entonces yo gano el buy box en $19.98, él lo va a bajar a $19.97 y así podemos bajar y seguir bajando el precio. Así que a mí me gusta siempre matchar. Siempre voy a tener el mismo precio que tiene el buy box. Aparte de eso, me está diciendo cuando el ganador de la buy box está por debajo de mi precio mínimo, entonces en este caso yo voy a ir a utilizar el precio máximo mío.
Eso quiere decir, si lo mínimo que yo puedo vender mi producto es, dice, cuando el ganador de la buy box está por debajo de mi precio mínimo. Si lo mínimo que yo le puse al repricer que yo quiero venderle el producto es $10 y alguien lo está vendiendo por $8, o sea que ya ahí como quien dice me va a dejar pérdida o yo no quiero venderle ese precio, yo lo voy a mandar a mi precio máximo para esperar que se vaya a volver otra vez, se ponga el precio que yo quiero vender más otra vez. Entonces aquí cuando el ganador de la buy box es igual a mi precio mínimo, entonces si es igual a mi precio mínimo, yo voy a utilizar mi precio mínimo. Si yo lo mínimo que yo lo quiero vender es a $9 y a ese precio es que está, entonces ese es el precio que yo voy a machar. Entonces aquí, cuando el buy box está encontrado fuera de mi mínimo o mi máximo, en este caso cuando los ganadores de la buy box se encuentran por encima de mi precio máximo, entonces yo me voy a mi precio máximo. Esto quiere decir, entonces aquí también lo dejo en 00. Si yo puse que el máximo que yo quiero vender ese producto son $50 y alguien lo tiene por encima de los $50, entonces se va a ir a los $50 que es el precio máximo. Pero usualmente esto no pasa, uno siempre pone un precio máximo que es bien alto. Aparte de eso, cuando los ganadores de la buy box se encuentran por debajo de mi precio mínimo, aquí también vamos a utilizar nuestro precio mínimo y lo vamos a dejar siempre en 0. Entonces, cuando los ganadores de la buy box se encuentran por debajo de mi precio mínimo y por encima del precio máximo, en este caso entonces vamos a utilizar el precio mínimo y lo vamos a dejar siempre con el 00. No me gusta estarle restando un centavo ni nada por el estilo. Ok, entonces cuando el ganador, vamos a hablar aquí de la buy box no encontrado, cuando la buy box está suprimida, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí no ajustar el precio, el competidor no encontrado, cuando eres el único vendedor, si tú eres el único vendedor, entonces siempre vamos a utilizar nuestro precio máximo que tenemos en el producto, en nuestro repricer. Entonces también cuando buy box ganadores excluidos por tu configuración, en este caso le vamos a decir que no ajustar precio. Esta parte yo no la utilizo usualmente. Configuración de la protección del mínimo. Entonces esta parte que es la configuración de la protección del precio mínimo, yo siempre cuando el precio ajustado es igual o menor al precio mínimo, yo siempre también voy a tener el precio mínimo. Y aquí es muy importante yo decir cuáles con las configuraciones avanzadas, cuando yo quiero competir. Yo quiero competir si es FBA contra otro FBA y aquí siempre lo mismo. Cuando el ganador de la buy box es superior al precio mínimo, entonces siempre yo quiero el precio de la buy box y como siempre que sea el mismo precio, nada que 00. Aparte de eso también quiero que sea cuando un FBM está compitiendo contra un FBA, lo mismo de siempre también. Y lo último es cuando yo estoy compitiendo con otro FBM. Entonces aquí también vamos a poner lo mismo, siempre queremos competir con el buy box y después que tengamos esto le vamos a dar a siguiente. Entonces aquí también me está preguntando, cuando yo tenga la buy box, cuando tú estés en la buy box, esta es la única configuración que se le utilizará. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Cuando yo tenga el buy box, yo no quiero cambiar el precio de mi buy box. Esto es todo lo que yo quiero hacer. Cuando yo tengo el buy box, yo no quiero aumentar un centavo, disminuir. Yo lo que quiero es estar, como quien dice, tranquilito para yo estar en mi buy box súper chévere. Y también voy a quitar el FBM, voy a seleccionar el FBA. Aparte de eso, esto ya yo no lo toco, así que le vamos a dar a siguiente. Entonces aquí nos está preguntando, ajusta tu precio en función de una programada establecida. Aquí le puedes decir, yo quiero que tú hagas el repricer a una hora en específica. Muchas personas dicen como que es bueno tú ponerlo que a las 2 de la mañana cambien los precios, todos tus precios, porque como que el sistema siente que hubo algo y te da más ventas. En mi caso yo no he visto nada, no sé nada de eso, así que no lo utilizo. Y ya luego aquí lo que tenemos es que vamos a ver qué fue lo que nosotros hicimos. Aquí podemos revisar las configuraciones que acabamos de poner y luego que ya tú entonces te sientas que estás cómodo, tú le das a guardar y a finalizar. Y entonces en este caso vamos a ver que ya esta configuración que nosotros hicimos la tenemos aquí, que se llama esta que es prueba. Y ya lo que yo tengo que hacer es que puedo ir a mis listados.
Y entonces, después que ya yo tengo mis listados, si yo quiero aplicar esta regla que yo acabo de hacer, lo único que yo tengo que hacer es, por ejemplo, en este caso, voy a utilizar la regla prueba, que es la que acabo de hacer. Entonces, si digamos yo le doy prueba, y de este lado le doy a guardar, entonces ya la regla que acabamos de hacer se le va a aplicar a este producto. En este caso, yo le voy a dar a cancelar y voy a dejar mi regla de inteligencia artificial que yo tengo en mi plan. Así que nada, muchas gracias por ver el video. De todos modos, como te acabo de decir en el video, te voy a dejar toda la información de mi link de BeCool para que a través del link tú tengas 3 meses totalmente gratis y también tengas la oportunidad de tener 100 de tus productos con la inteligencia artificial. Así que nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. ¡Chao!